Bienvenidas y bienvenidos a Aula Disonante. Yo soy Maestro Antihéroe. Hoy descendemos a uno de los territorios más silenciosos, más normalizados y más peligrosos de la experiencia educativa: el aburrimiento. Ese instante en el que la mente se desconecta. Ese momento en el que el cuerpo permanece sentado, pero la conciencia abandona el aula. Ese espacio gris donde aprender deja de ser descubrimiento y se convierte en mera supervivencia institucional. Pero aquí, en Aula Disonante, no confundimos aburrimiento con flojera. Lo entendemos como síntoma, como mensaje, como fractura pedagógica. Y para recorrer esta grieta no iremos solos. Nos acompañarán pensadores latinoamericanos que cuestionaron la educación domesticadora y bandas que transformaron el tedio, la alienación y el vacío en arte extremo. Porque a veces una teoría pedagógica explica el problema y un riff lo hace sentir en la médula. Comencemos con el pensamiento ausente que produce vacío. Estanislao Zuleta advirtió que una educación basada en respuestas prefabricadas destruye la potencia del pensamiento. Para Zuleta, enseñar no debía significar eliminar la dificultad, sino enseñar a pensar en ella. Cuando el estudiante no enfrenta preguntas reales, sino contenidos cerrados, aparece una forma profunda de aburrimiento. El aburrimiento por ausencia de conflicto intelectual. No hay tensión, no hay búsqueda, no hay riesgo, solo repetición. Asimismo, Neurosis llevó esta misma lógica al terreno sonoro. Su música no busca entretenimiento inmediato, no pretende gratificación rápida. Neurosis toma el tedio existencial, la repetición emocional, el desgaste psicológico y la lentitud de la alienación moderna para convertirlos en una experiencia inmersiva y abrasiva. Sus canciones son largas porque el vacío social también lo es. Sus atmósferas son densas porque el aburrimiento no siempre es superficial, también puede ser espiritual. Álbumes como Through the Silver in Blood convierten la monotonía, el colapso interior y la desesperanza en una pedagogía del ruido. Neurosis no huye del aburrimiento, lo atraviesa, lo expande, lo revienta desde adentro. Como Zuleta parecen decirnos, pensar duele, pero dejar de pensar anestesia. El aburrimiento escolar suele interpretarse como una falla del estudiante, pero pocas veces se considera como evidencia de una estructura pedagógica incapaz de provocar pensamiento vivo. Cuando aprender se convierte exclusivamente en recepción, la mente no necesariamente descansa, muchas veces se apaga. Y existe una diferencia radical entre dificultad y desconexión. La dificultad desafía, la desconexión vacía. Una educación centrada en respuestas cerradas, protocolos rígidos y evaluaciones repetitivas puede producir la ilusión de orden, pero también puede reducir el conocimiento a una experiencia sin descubrimiento. Y cuando el conocimiento pierde su dimensión de búsqueda, aparece una forma de aburrimiento profundamente peligrosa. El aburrimiento que normaliza la renuncia intelectual. No se trata simplemente de bostezar, se trata de acostumbrarse a no preguntar. Y en este punto, el tedio deja de ser una emoción pasajera y se convierte en entrenamiento cultural. La persona que aprende a pensar demasiado no siempre es necesario, que cumplir puede ser suficiente y que repetir puede ser más rentable que comprender. Quizá el mayor peligro del aburrimiento pedagógico no sea que el estudiante se distraiga, quizá sea que aprenda a vivir en sociedad sin curiosidad.
porque cuando una persona deja de preguntarse por el mundo, también puede dejar de cuestionar las estructuras que lo organizan. El aburrimiento, entonces, no siempre representa ausencia de capacidad. A veces representan la derrota silenciosa del deseo de comprender. Y toda pedagogía que anestesia preguntas corre el riesgo de producir no paz, sino domesticación. Asimismo, Iván Illich propuso desescolarizar la sociedad porque entendió que institucionalizar el aprendizaje podía vaciarlo de autonomía. Cuando aprender se reduce a consumir secuencias oficiales, el sujeto deja de ser el protagonista. El aburrimiento aquí se vuelve estructural, horarios rígidos, evaluaciones repetitivas, fragmentación del conocimiento. La rutina puede enseñar más obediencia que comprensión. Tull recoge precisamente esa lógica repetitiva, pero en lugar de someterse a ella, la subvierte. Sus patrones matemáticos, cambios de compás y ciclos obsesivos muestran que la repetición puede ser prisión o portal. La diferencia está en la conciencia. Mientras la repetición institucional puede adormecer, Tull utiliza la repetición para revelar capas ocultas. Esto tiene una fuerza pedagógica enorme. No toda rutina debe destruir significado, pero toda rutina debe ser interrogada. Tull convierte el tedio mecánico en arqueología mental. Y es que la repetición ocupa un lugar ambiguo en la experiencia educativa. Puede consolidar aprendizaje, puede fortalecer disciplina, puede construir práctica, pero también puede vaciar sentido. Cuando la repetición deja de estar conectada a propósito y se convierte únicamente en rutina, el sujeto corre el riesgo de entrar en automatismo. Y el automatismo sostenido produce una forma específica de aburrimiento, la percepción de que cada día reproduce el anterior sin transformación real. En muchos espacios educativos, la estructura misma parece diseñada para la previsibilidad absoluta, horarios fijos, contenidos fragmentados, secuencias homogéneas, evaluaciones estandarizadas, y esto puede ofrecer estabilidad, pero también puede producir alienación si el estudiante deja de comprender para qué hace lo que hace. El problema no siempre es repetir, el problema aparece cuando la repetición se divorcia del significado. Entonces, el aula puede parecer menos un espacio de conciencia y más una cadena de montaje. Y aquí emerge una pregunta central. ¿Estamos formando pensamiento o acostumbrando cuerpos a ciclos que no cuestionan? Y no toda rutina es enemiga del aprendizaje, pero toda rutina debería poder justificarse desde el sentido. Cuando la educación exige repetición sin conciencia, puede preparar para aprobar exámenes, pero también para aceptar sistemas enteros sin examinarlos. El aburrimiento repetitivo puede ser una advertencia de que el movimiento continúa, pero el significado se perdió. Tal vez educar no consista en eliminar la repetición, sino en impedir que la repetición vacíe el alma. Y no todo aburrimiento nace de contenidos deficientes. A veces surge de una ausencia más profunda, la falta de vínculo. Una experiencia educativa puede ser técnicamente correcta y, sin embargo, emocionalmente estéril. Puede transmitir información precisa, pero no provocar resonancia. Y cuando el aprendizaje no conecta con sensibilidad, identidad, deseo o experiencia, puede aparecer una forma silenciosa de retiro interior. El cuerpo permanece, la mente cumple, pero algo esencial se desconecta. Gabriela Mistral entendía la enseñanza como acto profundamente humano. Para ella, educar no era simplemente transmitir conocimientos, sino tocar sensibilidad cuando el aula pierde ternura, imaginación o belleza.
y aparece una forma distinta de aburrimiento, la desvinculación emocional. No es solo que algo sea monótono, es que deja de importar. Catatonia traduce precisamente esa experiencia. Su obra no retrata aburrimiento como simple falta de actividad, sino como agotamiento afectivo. Es el sonido de una conciencia cansada de sentir poco. Aquí encontramos una lectura crucial para la pedagogía. Muchos estudiantes no están aburridos porque rechacen aprender. Quizá están emocionalmente desconectados de experiencias educativas incapaces de resonar. Este aburrimiento afectivo es especialmente complejo porque muchas veces pasa desapercibido. No siempre genera rebeldía visible, a veces genera apatía, y la apatía prolongada puede erosionar no solo el rendimiento, sino la relación misma con el conocimiento. El estudiante no necesariamente rechaza aprender, puede comenzar a sentir que aprender carece de temperatura humana. Aquí, la educación enfrenta uno de sus desafíos más delicados. ¿Cómo enseñar sin vaciar emoción? Porque conocer no siempre significa acumular datos, también significa sentir que el mundo tiene textura. Vamos a hacer una breve pausa para recordarles que están escuchando Aula Disonante. Los temas los ponen ustedes. Si te gustaría aparecer en el programa, si te gustaría mandar una sugerencia o simplemente algo tienes que decir, puedes escribirnos al correo auladisonante@gmail.com. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Estamos también en plataformas como YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast. También puedes acceder a los podcasts exclusivos y a los simuladores de examen que están diseñados para admisión y promoción docente. Asimismo, ya se encuentra disponible una app de habla disonante donde está todo reunido en un mismo lugar y no tiene costo alguno. Sin embargo, si te gusta lo que hacemos, puedes también acceder a Patreon, apoyarnos y unirte a esta bonita comunidad. Estamos de vuelta en Aula Disonante y ahora hablaremos de una forma de aburrimiento particularmente peligrosa porque parece normal: el aburrimiento de la costumbre. La repetición cotidiana puede volver invisibles incluso experiencias profundamente vacías. Lo rutinario deja de cuestionarse no solo porque sea justo, significativo o transformador, sino porque se volvió habitual. En educación, esto puede manifestarse cuando prácticas ineficaces sobreviven durante generaciones simplemente porque así se ha hecho siempre. El problema aquí no es solo el tedio individual, es la institucionalización del sinsentido. Cuando esas estructuras aburridas se normalizan, la imaginación pedagógica se reduce. Y sin imaginación, el cambio parece innecesario. La costumbre puede producir una forma de resignación donde lo mediocre deja de percibirse como problema. Asimismo, Eduardo Galeano observó cómo las estructuras sociales pueden normalizar lo absurdo mediante repetición. Lo injusto se vuelve cotidiano, lo vacío se vuelve costumbre. Y Type O Negative hace de esa costumbre una parodia fúnebre. Su exageración sonora, su humor negro y su lentitud dramatizan la experiencia de una modernidad atrapada entre consumo, alienación y cinismo. El aburrimiento aquí no solo es escolar, es civilizatorio. Es vivir dentro de rutinas que parecen normales, pero erosionan la vitalidad. Pero no todo lo tradicional es opresivo, pero toda tradición educativa debería ser capaz de responder a una pregunta incómoda: ¿sigue vivo o solo sigue ahí? El aburrimiento sostenido por costumbre puede convertirse en una cárcel invisible, porque todo lo que se vuelve normal rara vez se cuestiona, y lo que no se cuestiona
puede perpetuarse incluso cuando ya no educa. Tal vez romper el aburrimiento también implique romper inercias heredadas. Esto lleva al tema de la mecanización y fractura del sujeto. La mecanización no pertenece solo a fábricas o industrias, también puede infiltrarse en la educación. Cuando el aprendizaje se reduce a productividad cuantificable, la experiencia humana puede fragmentarse. El estudiante deja de ser sujeto complejo y puede empezar a percibirse como rendimiento, como resultado y como cifra. En ese contexto, el aburrimiento adquiere otra dimensión, no como simple lentitud, sino como secuencia de procesos que reducen singularidad. La hiperestandarización puede ofrecer medición, pero también puede disminuir creatividad. Y cuando la creatividad se debilita, el sujeto puede experimentar una erosión silenciosa de identidad. Mariátegui insistía en que la creatividad social es indispensable para una cultura viva. Sin creación propia, la repetición externa domina. Nine Inch Nails convierte esta dominación en experiencia sonora industrial. No solo expresa aburrimiento, expresa la violencia de sistemas donde el sujeto se fragmenta bajo repetición mecánica. Aquí, el aburrimiento deja de parecer pasivo, se revela como erosión psicológica. La escuela mecanizada, como la fábrica mecanizada, puede producir eficiencia, pero también despersonalización. Y es que educar no debería consistir únicamente en optimizar resultados, porque una pedagogía obsesionada con eficiencia puede olvidar una pregunta esencial: ¿qué clase de ser humano está formando? El aburrimiento mecanizado puede ser señal de que el sistema funciona, pero la persona se está perdiendo dentro de él. Sin embargo, no toda lentitud debe interpretarse como fracaso pedagógico. Vivimos en una cultura que muchas veces confunde velocidad con inteligencia y estimulación constante con aprendizaje real. Pero existe una diferencia entre aburrimiento destructivo y pausa fértil. El silencio, la contemplación y el tiempo prolongado también pueden ser condiciones para profundidad. Una educación que teme toda pausa puede terminar reproduciendo ansiedad más que pensamiento. Y aquí surge una tensión crucial. ¿Cómo distinguir el vacío que aliena y el silencio que permite comprender? No toda experiencia pausada está vacía, y no toda experiencia acelerada está viva. Y en una cultura obsesionada con rapidez, Opet propone pausa extensa. No toda lentitud es aburrimiento destructivo. Existe una lentitud fértil, la contemplación. Este bloque permite distinguir entre aburrimiento alienante y silencio reflexivo. La pedagogía contemporánea muchas veces teme el silencio, pero no todo vacío debe llenarse. A veces pensar necesita espacio. Quizá parte del desafío educativo contemporáneo sea recuperar el derecho a pensar sin velocidad obligatoria, porque si toda pausa se interpreta como improductiva, corremos el riesgo de llenar cada grieta con ruido, y donde todo está lleno, a veces nada logra sedimentarse. Durante mucho tiempo se asumió que el aburrimiento provenía principalmente de escasez de estímulos, pero la contemporaneidad presenta otra paradoja. La saturación también puede vaciar. Demasiada información, demasiadas tareas, demasiadas pantallas, demasiados impulsos simultáneos. Cuando todo exige atención constante, la profundidad puede fragmentarse. Entonces aparece un aburrimiento nuevo, no el de la ausencia, sino el del exceso superficial. La mente ya no se desconecta porque no haya nada,
sino porque hay demasiado sin jerarquía. Porque la saturación digital ha producido una paradoja. Nunca hubo tantos estímulos, pero eso no garantiza sentido. Porcupine Tree revela que el aburrimiento contemporáneo también puede surgir por sobresaturación, demasiada información, demasiada velocidad, demasiado ruido. La educación actual enfrenta así un nuevo desafío, no solo combatir el tedio por escasez, sino el tedio por superficialidad excesiva. Educar hoy no solo implica combatir el tedio tradicional, también exige enseñar a distinguir entre estimulación y significado, porque una mente saturada no necesariamente está despierta. A veces, el exceso de ruido produce una nueva forma de vacío, la incapacidad de encontrar profundidad entre demasiadas señales. Stanislao Zuleta comprendió algo profundamente incómodo para cualquier sistema educativo basado en obediencia. Pensar de verdad incomoda. Pensar no es repetir. Pensar no es memorizar. Pensar no es llenar formularios correctamente. Pensar implica entrar en conflicto, dudar, cuestionar, sostener incertidumbre. Zuleta denunciaba que muchas escuelas no enseñan a pensar, sino a adaptarse a respuestas ya legitimadas, y cuando la educación elimina el conflicto intelectual, aparece una pedagogía del tedio. El estudiante deja de experimentar el conocimiento como una aventura riesgosa y comienza a vivirlo como trámite. Aquí, el aburrimiento surge como una forma de anestesia cognitiva, no porque la mente sea incapaz, sino porque el entorno le niega la profundidad. El aburrimiento pedagógico puede ser síntoma de múltiples fracturas, intelectuales, afectivas, sociales, industriales, tecnológicas. No existe una sola forma de aburrirse, y por eso tampoco existe una sola forma de educar contra el vacío. Zuleta nos exige pensamiento, Illich, autonomía, Mistral, humanidad, Galeano, conciencia histórica, Mariátegui, creación radical, y las bandas aquí convocadas nos recuerdan algo esencial. Incluso el tedio, la alienación y la monotonía puede surgir una fuerza creadora brutal. Quizá el problema no sea aburrirse. Quizá el verdadero peligro sea no preguntarnos nunca por qué. Esto fue Aula Disonante, donde cada bostezo puede convertirse en crítica, cada riff en pedagogía y cada grieta en posibilidad. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras plataformas como YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcast. Puedes encontrarnos también en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y puedes escribirnos a el correo auladisonante@gmail.com. También puedes acceder a Patreon con nuestros podcasts exclusivos y simuladores de examen, de admisión y promoción docente, así como descargar nuestra aplicación donde tenemos todo en un mismo lugar. Yo soy Maestro Antihéroe y recuerden que el aburrimiento no se castiga, se analiza, se distorsiona y se transforma.